título de la palabra de hoy es cuando partimos de la nada. La nada. ¿Saben qué es la nada? Nada. Absolutamente nada. Entonces, en este momento que nos toca vivir debido al aislamiento social por la pandemia, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo o no tienen la posibilidad de trabajar en otros rubros. Entonces, cuando partimos de la nada, el desafío más grande que tienen que enfrentar un individuo o una familia. Por eso, los hijos del pacto entraremos en una fase espiritual diferente a la fase de contagio pandémico. Nosotros también entramos en una fase, no solamente la fase establecida por los epidemiólogos, sino nosotros como hijos de Dios vamos a entrar también en otra fase. ¿Y cuál es la fase en la cual vamos a entrar nosotros? Cuando partimos de la nada. Quizás algunos dependían de un estilo de Dios seguro, con su trabajo día a día, y han perdido sus fuentes de ingreso por las circunstancias que les toca vivir en estos desafíos, y tiene un desafío para encontrarse con una salida. Entonces, qué tremendo que ahora tenemos una oportunidad de demostrar que realmente nosotros creemos. Tenemos una oportunidad que Dios nos presenta donde va a desafiar nuestra fe. Entonces nos dice en el Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu, de tu presencia? 139, 7. Y mientras estás escuchando la palabra que estamos en este momento compartiendo, cuando partimos de la nada, es el título, trata de traerte algún anotador, si a dónde lo podés anotar, porque después yo voy a ir tratando de pasar los títulos para que puedas de esa manera ir anotando y después la puedas compartir con aquellos que vas a estar teniendo comunión de alguna manera virtual o como el Señor vaya indicando. Siempre vamos a estar tratando de respetar los protocolos que nos dicen aquellos que están en la autoridad, respetando también a las autoridades, pero también nosotros tenemos una autoridad que está por encima de todo y confiamos que Dios siempre nos va a estar guiando de cómo ir transmitiendo cada uno de estos mensajes que estamos recibiendo. Entonces nos dice el Salmo 139, 7, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Hay muchos que querían huir de la presencia de Dios, querían huir de su llamado, pero hoy están haciendo al revés, están corriendo hacia la presencia de Dios porque se dan cuenta que no hay una salida. Cuando todo se nos acabó, cuando todos los recursos humanos, cuando todo el esfuerzo fue todo lo que pudimos hacer y llegamos hasta ahí nos encontramos con una realidad. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y hay un solo lugar donde podemos encontrar una orientación o una salida. ¿Dónde es ese lugar? El altar. El altar. El altar donde vamos a encontrarnos con Dios, en el altar de la adoración. El altar de la intimidad, cuando nos dijo Jesús, que lo estuvimos aprendiendo la semana pasada, entra en tu cuarto y hay un lugar en tu cuarto donde vos levantaste el altar, a los pies de tu cama, de la mesita, al velador, no sé, ahí hay un lugar donde te encontrás a solas con el Señor y Dios va a hablarte, Dios va a ministrarte, vas a aprender a escuchar su voz, vas a estar muchas veces en silencio, esperando que Dios te muestre. Y hoy estaba delante del altar del Señor y estaba orando y entonces quedé en silencio y vino una pregunta a mi corazón: ¿y qué es lo que querés que te responde? ¿Qué es lo que querés que te responda? ¿De qué tema querés hablar? Entonces yo le dije, Señor, claro, tengo que ir a ti específicamente con las
los problemas y con los planteos que yo tengo en mi corazón. Y ahí es cuando yo le planteé específicamente un tema y Dios sentí su respuesta. Qué importante estar en silencio delante de Dios, pero también presentarnos con nuestras inquietudes específicas para que Él nos dé la oportuna respuesta. Ahí estamos. Entonces, hay un solo lugar donde podemos encontrar orientación a nuestra salida. Es el altar. Por eso nos dice en Hebreos 4:16, anotalo, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Anotalo, Hebreos 4:16. Y el significado bíblico de gracia está asignado al concepto de favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecido o ganada. Y en el Nuevo Testamento es el significado de la gracia, también es expresado con el más alto amor de Dios, el amor incondicional, la misericordia y el beneficio. La gracia es la señal o prueba de la salvación del Señor para sus hijos. El Señor nos ama tanto y nos está esperando. Él nos está esperando en el altar íntimo para darnos respuestas y respuestas concretas. Porque cuando nos levantemos de nuestras rodillas o de nuestra postración delante de Él, no seremos las mismas personas que llegamos a ese lugar. Amén. Entonces, para alcanzar gracia debe haber un altar y 3 condiciones. Entonces, para alcanzar gracia debe haber un altar, y anótalo, para alcanzar gracia debe haber un altar y 3 condiciones. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Primero, estás en el altar. Y en el altar tiene que haber adoración. Lo primero que Jesús nos enseña es adorar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí partís. Todo el agradecimiento, toda la honra, toda la alabanza dirigida a nuestro Padre. Y después viene el tiempo de las peticiones, viene el tiempo de la intercesión, de la guerra, viene el tiempo donde estamos en el altar. Pero este tiempo es un tiempo de sacrificio. No es solamente golpear a las tinieblas, no es solamente golpear al enemigo. Es también, muchas veces, es golpear nuestras comodidades, es golpear nuestras incredulidades, muchas veces es golpear nuestra falta de fe. Entonces, en el sacrificio viene la revelación, donde Dios nos muestra sentimientos, actitudes, decisiones, relaciones, dinero, trabajo, etcétera, que no quizás han sido de su agrado. Y Dios nos mostrará en ese momento. Y ahí es cuando debemos morir a nosotros mismos, como nos enseña la palabra de Dios en Marcos 8:34, notalo, Marcos 8:34-35 y Lucas 14:33, que dice: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es un tiempo en el altar de sacrificio, donde pones tus deseos, donde pones tus pensamientos, donde Dios te muestra tus egoísmos y tenés que renunciar, donde Dios te muestra el yo, el orgullo, y tenés que morir a eso. Es un lugar de sacrificio donde va muriendo en el altar día a día delante de su presencia. Y entonces, escuchá bien lo que te digo, y entonces en ese momento surge la ofrenda. Vos mismo te convertís en una ofrenda para Dios. Porque rendiste tu vida, rendiste tus actitudes, rendiste aquello que quizás te agradaba, o aquellas amistades o aquellas relaciones, se las entregaste al Señor. Y entonces empieza a subir delante de la presencia de Dios la ofrenda que honra el nombre del Señor.
como dice Hebreos, anotalo, Hebreos 13:15, que dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio agradable y continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Aquel que le rinde todo, Recuerda que un día le dijiste: Señor, me entrego a ti sin condiciones. Mi vida te pertenece completamente a ti. Y vienen los momentos donde Dios va a probar esa entrega. Va a llegar el momento que Dios te va a decir: bueno, y ahora es el tiempo de poder responder a aquella entrega que tú hiciste. Dios a veces nos da tiempo que maduremos. A veces Dios nos da tiempo que podamos desarrollar la fe. Pero va a venir la prueba de fe, donde Dios va a pedirte quizás esa relación, ese egoísmo de guardar cosas en tu corazón, o quizás relaciones que no corresponden, o quizás sentimientos equivocados donde Dios te dice: bueno, tienen que ir al altar. Tienen que ir al altar. Tienen que ir para hacer una ofrenda de sacrificio a mí. Y cada vez que estás haciendo y estás poniéndote en esta actitud y lo estás confesando delante de Dios, hay sacrificio, y ese sacrificio se conforma en una ofrenda. Quiere decir que si no hay sacrificio, no hay ofrenda. Tenía que presentarse el corderito en el altar, y ese era el sacrificio. Entonces el fuego podía consumir ese sacrificio. Entonces, cuando nosotros nos ponemos como un sacrificio vivo al Señor, el fuego de Dios se enciende. El fuego de Dios vuelve a encenderse en nuestra vida, y lo que estaba muerto y lo que estaba apagado vuelve a renacer, porque todo depende de Él, porque todo se los entregaste a Él, y te has conformado y te has transformado en una ofrenda viva delante del Señor. Qué hermoso momento es ese. Y muchos, cuando están haciendo un pacto con Dios, un pacto de sacrificio: Señor, yo te voy a entregar este área de mi vida. Señor, yo te voy a entregar a esta persona, pero yo voy a hacer un pacto contigo para que se convierta, para que llegue a tus pies. Y muchos, tomando seriamente este pacto, esta relación con Dios, este trato con Dios, tomándolo seriamente y de corazón, lo sellan con una ofrenda que sea un sacrificio también, porque todo lo que sea sacrificio va a terminar siendo una ofrenda para Dios. Amén. Que Dios y su palabra en este momento esté penetrando en tu corazón. Levanta tus manos ahí donde estás, y yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que esta palabra toque tu corazón. Espíritu Santo, llena este lugar. Llena este lugar, llena el lugar donde está tu presencia. Llénalo con tu gloria. Que tu presencia ahora inunde esas casas. Que tu presencia inunde esas vidas, esos corazones. Que la palabra de Dios penetre profundamente en cada uno y traiga luz reveladora. Ato todo espíritu de distracción. Ato toda obra del diablo que se está queriendo cernir en ese lugar y en todo lugar donde se esté predicando esta palabra. Lo ato, lo inmovilizo, lo enmudezco en el nombre de Jesús y declaro ahora paz a ese lugar. Declaro palabra de Dios poderosa que transforma. Declaro que tu unción está tocando esa casa en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Y seguimos entonces con la palabra que el Señor quiere darte en esta hora. Entonces, primero, cuando partimos de la nada. Segundo, cuando podemos ver otra realidad. Hay una realidad que no se pueden ver a través de nuestros ojos naturales. Y no se pueden oír, no se pueden ver ni oír a través. Pero hay otra realidad que no puede percibir nuestros sentidos, que son a través de la fe. Solamente a través de la fe lo podemos ver. Repite conmigo:
ver. Nosotros necesitamos ver otra realidad que nuestros ojos naturales, ni nuestros oídos, ni nuestros sentidos pueden ver. Pero hay una realidad diferente a la que nosotros estamos viendo todos los días, que solamente se pueden ver a través de la fe y la palabra hablada. Y la palabra que está relacionada con las promesas de Dios y con lo que Dios estableció ya desde un principio de la creación. Y esto nosotros lo hemos estudiado, muchos que hicieron los cursos de los módulos de Escuela de Líderes, la tesis, una de las tesis era el libro del pastor Cho, y él nos ha hablado de la cuarta dimensión, muchos lo recordarán, el punto, la recta, el cubo, son las tres dimensiones que el ser humano puede percibir a través de sus sentidos sensoriales, pero hay una realidad que dice el pastor Cho, que es la cuarta dimensión, que no se percibe a través de lo natural, sino que se percibe a través de la palabra y a través de la fe. Y nosotros como hijos de Dios, todos los que somos hijos del pacto, ¿cuántos son hijos del pacto? Levanta la mano. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Porque eres hijo del pacto, eres un privilegiado por haber sido comprado por la sangre de Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros, como nuestro Padre, hemos heredado el poder de crear a través de la palabra, pero no de cualquier palabra, sino la palabra que sale de la boca de Dios y transforma el medio, transforma las circunstancias, transforma los corazones, transforma todo lo que toque, porque donde toque la palabra de Dios será transformado por su gloria. Aleluya, gracias Jesús. Entonces, en 1 Corintios, anótalo, en 1 Corintios 2:14, la nueva versión internacional. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no se puede entender porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, entendemos que hay personas que se han iniciado y quizás personas que están viendo por primera vez, pero yo oro para que Dios abra tu entendimiento espiritual y puedas estar percibiendo en este momento lo que Dios quiere para tu vida. Entonces el hombre natural, para él quizás son locura estas cosas que decimos, que podemos ver cosas que otros no ven, pero esto solamente ha de verse a través del Espíritu y ha de discernirse a través del Espíritu. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, ha nacido por el Espíritu, dentro de él tiene un nuevo espíritu y el Espíritu Santo, acompañando a ese espíritu, da testimonio que somos hijos de Dios. Y cuando nosotros no sabemos qué pedir o no sabemos cómo enfrentar las cosas, el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu cómo debemos guiarnos, cómo debemos caminar, cuál es nuestro destino. Él, dice la palabra, nos enseñará todas las cosas. ¿Cuántos creen esto? Den un aplauso al Espíritu Santo que está ahí en la casa con ustedes para bendecirlos, para animarlos y para revelar una nueva palabra en sus vidas. Amén. Si ves las circunstancias como las ven todos, los que te rodean en tu medio, seguramente vas a estar con temores y escondidos en la cueva, dependiendo de lo que otros dicen y lo que pronostican. Pero yo te quiero dar una palabra para eso. Quiero tener una palabra que creo que te va a ayudar a salir definitivamente de los temores. Yo le digo la cueva donde, como Elías se escondió dentro de la cueva ante la amenaza de lo que le iba a pasar, que le iban a cortar la cabeza, que iba a terminar mal. Entonces él, siendo un profeta que había matado a más de 400 profetas de Baal, ahora estaba por una amenaza de Jezabel, estaba escondido en una cueva y no quería salir de él. Entonces el Señor
Señor le dijo: ¿qué estás haciendo ahí adentro de la cueva? Salí de la cueva y cumplí con tu misión. Y flor de misión que tenía que levantar a 2 reyes y tenía que nombrar a un nuevo sucesor, a un nuevo profeta. Tremenda. Entonces el diablo siempre va a tratar de estar amedrentándonos, acobardándonos para que nosotros no cumplamos nuestra misión. Pero en el nombre de Jesús, hoy salimos de los temores, salimos de la cueva y vamos entonces a cumplir nuestro destino. Y así nos dice la palabra, para que tengas esa confianza plena que el Señor está con nosotros. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quien los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. ¿De quiénes? De quienes lo aman. Y si tú lo amas, todas las cosas te van a ayudar para bien. Todas las cosas. Todas las cosas. Entonces anota esto. Anota eso. Entonces, sabiendo que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman, debemos ver, remarca, debemos ver, la palabra ver, remarca la palabra ver, debemos ver oportunidades en lugar de crisis y problemas. Dale un aplauso a Jesucristo por eso. Porque Dios nos ama y en lugar de ver crisis y problemas, vamos a ver oportunidades maravillosas para poder servirle. Y no te hagas problema, porque quizás el enemigo va a querer acercarte por aquí, pero vas a ir por allá. Y cuando quiere acercarte por allí, te vas a ir por el otro lado. Porque siempre el que ama a Dios tiene el privilegio de estar por encima de las circunstancias de los hombres. Está por encima de los gobiernos de esta tierra, de los reyes de esta tierra. Él gobierna con autoridad sobre todo lo creado. Di conmigo: Dios está en control. Dios está en control. Está en control de la pandemia. La palabra dice que vendrían estos tiempos. Vendrían tiempos de plaga, vendrían tiempos de persecución, vendrían tiempos de calamidades climáticas, terremotos, maremotos, alud, de todo. Vendría, y lo hemos estado viendo. Y sabemos que estas cosas vendrán. Pero el Señor tiene planes maravillosos para los que le aman, y todas las cosas les ayudarán siempre para tu bien y tu crecimiento espiritual. Dan un fuerte aplauso a Jesucristo. Bendecí su nombre ahí en familia. Que la gloria de Dios se manifieste a través de tu alabanza. Tercero, entonces, cuando partimos de la nada, cuando podemos ver otra realidad y cuando nuestros ojos se abren y vemos oportunidades. Qué interesante, cuando nuestros ojos son abiertos por el Señor y vemos oportunidades. Antes de conocer al Señor, los problemas nos agobiaban y nos destruían. Éramos ciegos al mundo espiritual, pero cuando Jesús entró en nuestro corazón y en nuestra vida, cambió totalmente. No podíamos ver las oportunidades porque estábamos ciegos y llenos de rencores, egoísmos, de venganza, de celos, de envidia. Pero cuando el Señor nos rescató de una vara, beber a vivir, entonces empezamos a ser libres. Cuando Dios nos perdonó nuestras rebeldías, cuando Él perdonó nuestros pecados, entonces se fue la ceguera y se abrieron los ojos. Y a partir de ahí empezamos a ver. Responde conmigo: ver, ver. Nosotros tenemos que ver otra realidad como oportunidades que Dios nos presenta. Y quizás hoy, al terminar este mensaje, puedas decir, como dice San Juan 9:25, yo no sé si era pecador, refiriéndose a Jesús. Yo no sé si era pecador, respondió el hombre, pero yo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Él dice: yo no sé, porque los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, querían
trampear, querían ponerle trampas a Jesús para poder limitar el poder, como quiere hacer siempre el enemigo, limitar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y entonces dijo, yo no sé si será pecador o no, pero él escupió en el barro, hizo lodo, lo untó en mis ojos y le dijo, ve a la fuente de Siloé y lávate los ojos. Y cuando vine, yo empecé a ver. Y era un ciego de nacimiento y todo el mundo sabía que era un ciego de nacimiento. Pero el Señor, en su poder y en su gracia, le untó los ojos con ese barro hecho con saliva y le dijo, lávatelo ahí en el estanque de Siloé. Y vino dando gloria a Dios y lo interrogaban. Y aún viendo que había sido toda su vida un pordiosero y ciego, dudaban del poder de Dios, porque así es nuestra naturaleza, de estar dudando continuamente. Por eso el Señor hoy quiere llevarnos a ver otra realidad, la realidad de la fe, que puedas entrar en la cuarta dimensión, donde por la palabra hablada y por la fe podemos empezar a construir y aún quedar sorprendidos por el poder de Dios en acción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, ¿qué cosas podemos ver a partir de que se abren nuestros ojos espirituales? Podemos ver ahora oportunidades para ayudar a los necesitados, asistir a los que padecen hambre, las ollas populares, asistir con alimentos, la bolsa solidaria, merenderos, y compartir el mensaje de salvación para que salgan definitivamente de la miseria y de la maldición de la pobreza. Porque quizás podemos una vida llevando los alimentos a las personas, podemos estar toda la vida queriendo ayudarlos económicamente, pero si no cambia la mentalidad, si Dios no transforma la mentalidad, ellos no van a poder salir de ese espíritu de miseria. Necesitamos llevar también el mensaje de esperanza para que las personas puedan recibir fe en sus corazones y vean que ellos también pueden salir, como muchos quizás de los vecinos que te han rodeado y los viste que estaban en la miseria, que estaban en la droga, que estaban pasando por crisis, pero un día conocieron el Evangelio y a partir de ese momento que conocieron el Evangelio, su vida completamente cambió y ya nunca más fueron los mismos, y empezaron a vestirse diferente, empezaron a hablar diferente, empezaron a trabajar de otra manera, empezaron a limpiar la casa, a pintar la casa, a adquirir un buen trabajo, un vehículo para moverse, los hijos diferentes, a la escuela, orden. ¿Qué es eso? Es el cambio sobrenatural que provoca a Dios cuando viene con su luz y transforma, no solamente transforma nuestros corazones, sino que pone en nosotros también el deseo de querer hacerlo. Dice que Él pondrá en nosotros el querer como el hacer de poder cambiar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Podremos ver, di conmigo ver. También podremos ver oportunidades de trabajo que antes no podíamos verlas, ni podíamos imaginarlas que podríamos estar haciendo eso. Donde nadie puede ver las oportunidades, el Señor nos abre los ojos para ver esas oportunidades. Hay muchos ejemplos que tenemos en la comunidad, muchos ejemplos que tenemos en Catedral. Muchas personas que quizás se quedaron sin trabajo y empezaron a orar y se fueron. El líder le dijo, mira, anda a tu cuarto a orar y habla con Dios, como hablamos del altar, y decile cuál es el camino que tenés que seguir. Y empezaron a suceder cosas. Dios le trajo imaginación, le trajo creatividad, y empezaron algunos a hacer barbijos, otros hicieron alcohol en gel, pastelería, pan, pizza, vinchas. Hay una hermana que le dijeron, bueno, mi esposo ahora le terminó el contrato, no tiene más contrato, estaba haciendo ropa para las escuelas y se acabó, tampoco en este momento hay escuela, y entonces ella hacía unas vinchitas para vender, pero lo hacía más que nada por hobby, y entonces consultando al Señor, consultando a sus líderes, dijo, ¿qué hago? Y bueno, hacé las vinchitas, y empezó a hacer las vinchitas, empezó a vender, y hasta hace poquito le encargaron más de 5.000 vinchitas. Entonces, de la nada, Jesús le dijo a sus discípulos, a ver, ¿qué tienen en la mano ustedes? Y ellos vinieron con los 2 pececitos y los 5 panes.
¿qué tienen ustedes en las manos? ¿Qué le puso Dios en sus manos? Entonces Dios lo hará prosperar. Dios hará que eso poco se multiplique. Y dice que cortaban el pan y seguían cortando, y seguían cortando, y seguían cortando el pez, y seguían, y nunca se acababa, y nunca se acababa. Hoy es el tiempo de lo sobrenatural. Todo esto es posible cuando nosotros estamos a cuentas con Dios. Otros empezaron a trabajar. Antes hacían un service, quizás por mes. Ahora están haciendo 3 service por día. Los que tenían poco trabajo, ahora se les multiplicó. ¿Por qué? Porque hay una gran realidad. Lo que estamos viendo y viviendo es otra vez, no es nada menos ni nada más que el pueblo de Dios dependiendo del gobierno sobrenatural de Dios, no de los gobiernos de turno, no de los que nos están gobernando. El pueblo de Dios depende del gobierno sobrenatural, que es el que nos provee. Miren qué interesante lo que dice en Éxodo 10:22. Dice que en Egipto nadie podía ver por la gran densidad de la nieve que había. Entonces dice que Moisés levantó la vara al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse uno a otro ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Y eso es lo que se está viendo en este tiempo. La gran diferencia entre los que creen, los que confían en Dios y aquellos que tienen dudas y aquellos que no conocen el camino. Por eso Dios nos quiere ayudar a que se abran los ojos en este día. Y para concluir, cuando partimos de la nada, es decir, que nos quedamos sin trabajo, sin recursos, hay un lugar donde debemos ir a pedir ayuda, a la presencia del Señor, al altar y a solas con Él. En su presencia el Señor nos quitará la venda y nos mostrará otra realidad que no estábamos viendo. Diga conmigo, viendo. Él nos mostrará oportunidades en lugar de crisis. Podremos ver ahora oportunidades para ayudar al necesitado. Podremos ver y socorrer a los que pasan por crisis emocionales. Podremos ver oportunidades de trabajos. Este es el tiempo que el pueblo de Dios experimentará lo sobrenatural semejante a lo que ocurrió en Egipto y en la iglesia primitiva. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo que nos permite vivir este tiempo de bendición. Cuando todo parece una crisis, el pueblo de Dios se levanta con un poder sobrenatural en lo espiritual, en lo económico, en lo personal, y tiene para dar aliento, para contener a las personas que están con crisis y que están quizás pasando por este pánico que muchos pasan por el tema de la pandemia. La iglesia es un lugar esencial. La iglesia es un lugar esencial donde contiene a las personas, donde evita de que las personas estén al borde de la locura, de la crisis emocional, de que cometan violencia de género. La iglesia es la que contiene, da contención, ora por las personas y se provocan los milagros. La gente puede quitar de su corazón la ira, la violencia y entregarse al Señor y tener paz, lo que antes no tenía por la violencia. Y para las personas que hoy están por primera vez, cuando nos acercamos al Señor, venimos con todas nuestras crisis. Entonces Dios nos quita la venda de los ojos para poder ver otra realidad y nos da el poder de cambiar. Pero primero nos tiene que librar de nuestra ceguera espiritual. El apóstol Pablo, que perseguía, pero acérrimamente a los seguidores de Cristo, cuando se encontró con Jesucristo, su luz poderosa traspasó su alma, llegó a su corazón y él temerosamente le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás este es el momento de personas que han dudado, que están pasando
por temores, personas que están acercando a Él. Quizás sea tu pregunta en este día: Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué debo hacer a partir de hoy? Y si esa es tu pregunta, yo te voy a dar 3 puntos importantes para que lo anotes. Y después vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Oraremos por las enfermedades, oraremos por las reconciliaciones, oraremos para que el poder de Dios venga sobre tu casa, seas libre de depresión, de desánimo. Oraremos para que Dios haga el milagro en tu vida. Pero antes anota estos 3 puntos. Aplicación: primero, ir a la presencia de Dios en el altar personal. Luego, según lo que te diga, te pondrás de acuerdo en el altar familiar y luego en el altar de tu célula. Si todo coincide, Dios te está dando una dirección clara y seguro verás resultados. Si no es así, insiste hasta que la respuesta sea clara. Amén. Segundo, pídele al Señor que te quite la venda de tu vista. Di conmigo: vista, yo tengo que ver. Que te quite la venda de tu vista espiritual para que no se te escapen las oportunidades. Tercero, pídele al Señor que te abra los ojos espirituales para ver las estrategias en lo personal, para avanzar espiritualmente en la conquista de los frutos y en lo laboral. Si lo has anotado y si no puedes conseguir, la prédica esta seguramente va a subirse al YouTube y podrás con detalle anotar para compartir esta palabra que es poderosa, porque cuando partimos de la nada y empezamos a crear y empezamos a ver otra realidad, entonces vamos a ir a lo sobrenatural, vamos a ir a aquello que no estamos manejando por nuestras fuerzas. Y esta es una experiencia que cuando la vives se transmite no solamente con palabras, sino con un hecho real, que es lo sobrenatural. Lo sobrenatural trasciende a otras personas cuando lo estás viviendo. Amén y amén.